Ranma fanáticos, hoy les traigo el capítulo 14 de los problemas del cerdo de Ranma. Pero primero daré al ganador del sorteo de los 200 Robux. El ganador fue Spaceman. Felicidades otra vez Spaceman. Ahora vamos con el fic. Ryoga jadeó antes de apartar la cabeza del árbol y mirar a su alrededor, girando la cabeza de un lado a otro. Aquí abajo, niño, dijo el hombre de mediana edad, saludando al niño perdido con la otra mano tras la espalda. Fue sorprendente ver a alguien tan pequeño, aunque probablemente esto no debería sorprenderle tanto, considerando el hecho de que ese anciano de la aldea también era extremadamente bajo. Arrodillándose, el chico de dientes afilados miró al hombre. ¿Qué quieres decir con técnica? Veo tu dolor, muchacho, y debo admitir que no es muy bonito. Un artista marcial como tú podría darle un mejor uso. Sonrió, extendiendo la mano. Matsu es el nombre. Ryoga miró su mano por un segundo antes de extenderla y estrecharla de Matsu. Mi nombre es Ryoga, pero no creo que tu técnica pueda ayudarme en nada, respondió Ryoga, incapaz de enfrentarse al hombre bajito de mediana edad. En la vida nos encontramos con todo tipo de obstáculos, encontrar formas de aliviar esa energía acumulada es lo que puede llevarnos a la verdadera iluminación, especialmente cuando llega el momento de despertar. Dijo Matsu, mirando a Ryoga a los ojos. El chico de dientes de colmillo se quedó en silencio por un momento, pero no pudo evitar preguntarse por qué intentaría ayudar a alguien que ni siquiera conocía. No era como si él mismo no fuera un ejemplo de eso, dado el hecho de que se le permitió vivir con la familia Saotome e incluso fue aceptado como miembro de la familia, y ahora esos sentimientos estaban en conflicto, su corazón se dispersó como tantas piezas de un rompecabezas. Sentimientos que él mismo no entendía realmente, estos sentimientos a los que quería encontrar un final, pero el destino vio esto y lo enredó en varios problemas. ¿Estaba bien perseguir estos sentimientos? ¿Valía la pena el dolor que estaba soportando en este momento? Los ojos de Matsu pueden haber parecido de dibujos animados en apariencia, pero contenían granos de sabiduría. Hay mucho en tu mente, encontrar la paz puede estar en liberar tu angustia, pruébalo. Ryoga se dio cuenta de que tal vez ese hombre tenía razón y necesitaba algo que hacer, algo que al menos aliviara ese dolor dentro de su pecho. La opresión dentro de él que pedía reconocimiento. Eso planteaba la pregunta, ¿había una manera de entender esto? Tenía que haber una razón por la que él sentía algo más que atracción hacia Ranma y si estaba tan preocupado por Ranma y se sentía de esa manera. ¿Por qué eso le permitía sentir sentimientos buenos y malos? Los momentos en los que se sentía más cerca de Ranma eran sus momentos de pura felicidad, momentos que no cambiaría por nada del mundo. Aunque como muchas cosas, también venía con sentimientos negativos, como cuando su oreja de cerdito fue cortada por un rosal por el que estaba corriendo o cuando la suave sensación de la hierba estaba bajo sus pies. Dime cómo hacerlo, dijo Ryoga, confirmando su determinación. Había elegido soportar esta vez, ya fuera que comprendiera completamente estos sentimientos por Ranma o no. Iba a encontrar su salida y este tenía que ser el medio para hacerlo. El extraño hombrecillo juntó las manos y sonrió con regocijo. Muy bien, muchacho, esto es bastante fácil de conseguir, pero tal vez tenga que enseñarte algunas cosas básicas sobre el ki. Ryoga se detuvo por un momento, y como un perro, inclinó la cabeza hacia un lado con asombro. Ki. Matsu levantó la mano y señaló hacia arriba, cerró los ojos y asintió con la cabeza. El ki es la energía espiritual que fluye a través de nuestros cuerpos y también puede ser la fuente de nuestra fuerza o nuestra capacidad de curarnos, se podría decir que alimenta nuestra capacidad de soñar. Ryoga levantó la mano y se rascó el costado de la cabeza, siempre se hacía referencia a la energía como algo que necesitaba para moverse, al menos eso es lo que hizo creer cuando Genma siguió acosando a Ryoga para que trabajara más duro y afirmando que, aunque era mayor, todavía podía hacerlo mejor que él. Es un poco difícil de conseguir, Matsu, todo lo que sabía es que te permite moverte. Está bien, muchacho, esto no es tan fácil de conseguir porque algunas cosas siguen siendo un misterio en cierto modo, así que, ahora sabes que nos permite hacer mucho más que simplemente movernos y todo lo demás que dije. Matsu hizo una pausa. Aquí es donde se pone interesante. El ki se puede canalizar como un arroyo y como muchos arroyos, suele tener un comienzo, como cuando la nieve se derrite en las cimas de las montañas para formar ríos, ahí es donde el agua obtiene su comienzo a veces y ahora, ¿dónde crees que está tu comienzo?, preguntó Matsu.
Ryoga hizo todo lo posible por seguirlo, cerró los ojos y pensó en ello por un momento. ¿Aquí?, preguntó, señalando su cabeza. Matsu se rió entre dientes antes de negar con la cabeza. No, eso es algo que obtiene la energía de la fuente. Ryoga no estaba muy bien comprendiendo y decidió que tal vez era mejor que simplemente dejara de intentar encontrar la respuesta. Lo siento, no puedo decirlo. Suspiró, bajando la cabeza. Buen intento, muchacho. Me rendí demasiado pronto, pero eso es algo que se espera de quienes lo hacen por primera vez, dijo Matsu, antes de señalar el estómago de Ryoga. Este es tu mar de energía, tiene muchos nombres, como tu estanque de esencia o tu mar de chi, pero para mí siempre será tu centro de ki. Decir que Ryoga estaba confundido sería quedarse corto, pero al menos sabía de dónde podía sacar su energía ki y que saber por dónde empezar es la base de muchas cosas por venir. Gracias, ahora cómo la uso. Veo que voy al grano, bueno, es un poco tarde, pero supongo que puedo mostrarte lo suficientemente rápido. Bien, primero tienes que hacer que tu ki se llene de pensamientos tristes, lo suficiente como para alimentar lo que se necesita para el truco, luego sigues esta postura. Dijo Matsu mientras cruzaba los brazos en una formación de X y luego sacaba los brazos de la formación de X, para extender las manos. Aunque estaba haciendo la postura, nada parecía salir de sus manos. Ryoga esperaba que saliera una explosión de sus manos, pero no recibió nada. Así que... Matsu se rió entre dientes. Esa es solo la postura, ahora lo entiendes, ¿verdad? Pruébalo. Ryoga imitó torpemente las acciones de Matsu y las realizó en un tono. ¿Cómo estuvo eso? Matsu aplaudió. No está mal. Veo que eres bueno escuchando, eso te llevará a lugares. Matsu comentó antes de pensar que era hora de mostrarle a este chico la habilidad. Muy bien, aquí está el verdadero negocio ahora. Dijo Matsu, cerrando los ojos y enfocando su ki y agregando un pensamiento triste para acompañarlo. Matsu realizó la postura de antes y extendió sus brazos. Shichiukudan, gritó, liberando un rayo verde de energía que atravesó el bosque e incluso derribó un par de árboles con él. Matsu suspiró satisfecho, después de haber liberado ese pensamiento a través de su explosión. Esta es la técnica que te estoy dando, porque puedo decir que la necesitas, explicó Matsu, evaluando la respuesta de Ryoga. Por lo que pudo ver, Ryoga estaba atónito al ver que un movimiento tan devastador se ejecutó con tanta facilidad. Sé lo que estás pensando, pero viene con un desenvainado hacia atrás, esta habilidad puede consumirte, afirmó Matsu. ¿Consumes?, preguntó Ryoga, sin estar seguro de a qué se refería. No intentes centrar todo en esta habilidad, porque si lo haces, solo te deprimirá más, lo que te llevará a una vida infeliz, solo está pensada para cuando es necesaria. También se puede utilizar en situaciones extremas, especialmente cuando estás protegiendo a alguien cercano a ti, entonces si necesitas ir más allá, ¿existe el Shichiukudan perfecto?, declaró Matsu, alcanzando detrás de él y sacando lo que parecía ser un pergamino. Esta es la situación más desesperada, muchacho, pero es algo que ni siquiera puedo dominar, especialmente con mi avanzada edad, dijo Matsu, riéndose y frotándose la nuca. Así que te voy a dar esto, dijo, entregándoselo a Ryoga. Parece que tú podrías necesitarlo más que yo. Ryoga miró el trozo de papel y lo tomó con ternura de la mano de Matsu. El chico de dientes afilados sacudió la cabeza y colocó el pergamino a su lado. Había algo que tenía que hacer antes de poder aceptarlo voluntariamente. Aunque lo estaba haciendo para demostrar que era digno, también sabía que ese camino podría conducir a una situación potencialmente mala. Respiró profundamente y se preparó para lo que estaba por venir. Sus brazos se deslizaron por el aire más suavemente de lo que una mariposa podría, su ki se reunió en su centro y brilló intensamente con él. Ryoga concentró sus sentimientos de rechazo y se recordó constantemente que nunca volvería a ver a Ranma, provocando que se reuniera un ki aún más fuerte. Aunque esto hizo que el aura de batalla de Ryoga se volviera visible, lo que le dio un aura de batalla verde, sí. Ryoga continuó, las lágrimas ahora brotaban libremente de sus ojos. Akudan, gritó, extendiendo sus brazos y lanzando un poderoso rugido de león que atravesó el bosque. La explosión fue tan masiva que incluso hizo que sus brazos se inclinaran hacia arriba y hacia el aire.
La explosión envió ondas de choque al suelo y provocó que el suelo a su alrededor temblara, mientras la técnica continuaba rasgando el aire y viajando lo suficientemente lejos como para golpear la montaña más cercana. «Ranma», gritó Ryoga mientras la fuerza de su propia habilidad hizo que saliera disparado hacia atrás y se estrellara contra el árbol más cercano. Matsu estaba sorprendido y, francamente, asustado de ver semejante poder puro en un chico de aspecto tan gentil. «Dios mío», dijo, estupefacto al ver que Ryoga lo había hecho mejor de lo que esperaba y nada menos que en su primer intento. Ryoga perdió toda sensibilidad en brazos y piernas y cayó al suelo de rodillas, inclinándose hacia atrás como si estuviera sentado sobre sus talones. ¿Por qué?, gritó Ryoga, entrecerrando los ojos y temblando su labio inferior mientras su cabeza se inclinaba hacia el cielo estrellado. Matsu se acercó al pergamino y lo metió en su camisa, viendo que los brazos de Ryoga parecían demasiado cansados para moverse. «Niño, demostraste tu valía más que cualquier otra persona que haya visto, esto te pertenece por derecho», afirmó el anciano trabajador de la construcción antes de darse la vuelta y caminar hacia el bosque, desapareciendo tan rápido como había aparecido por primera vez. Casa de Saotome. Todos en la casa se despertaron con la sensación de que la tierra temblaba debajo de ellos. Genma incluso había salido de su habitación, esperando que alguien los atacara a altas horas de la noche, pero solo fue recibido con silencio mientras el terremoto se apoderaba de ellos. ¿Qué diablos fue eso?, reflexionó Genma mientras estaba de pie en el comedor de su casa. ¿Se acabó?, preguntó Nodoka, sacando la cabeza desde su habitación. Ranma abrió la puerta de su habitación y pareció buscar algo frenéticamente, temiendo que lo que hubiera pasado pudiera haber herido gravemente a Ryoga. «No lo sé, pero Ryoga no está aquí. Lo que haya pasado podría haberle pasado a Ryoga. Tengo que ir a buscarlos», exclamó Ranma, saliendo corriendo de su habitación y por la puerta. «¿Ryoga?», gritó Ranma mientras corría por el bosque de árboles interminables. Bueno, hasta aquí el vídeo. Quisiera mandar algunos saludos a Mark Verso 866. También para Luis 777XX. Y por último un saludo para, esto lo hago por los momazos. Bueno, gracias por el apoyo que les están dando a los vídeos. Ya estoy de vuelta con los vídeos. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense, Ranma fanáticos.